Tal? Buenas tardes. Otro sábado más con palabras cristianas, dar en el blanco. Aquí estamos. Seguimos con la epístola de los Gálatas. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo 4. Vamos a hacer una breve reseña de la alegoría que se encuentra en la alegoría de Sara y Agar, que se encuentra en el versículo 21 al 31. Pero antes, bueno, vamos a hacer unos anuncios. Eh, Aquellos que quieran tener, recibir oración, recibir una palabra de aliento, les pido que escriban ahí en el comentario, que dejen sus peticiones, que vamos a estar orando. ¿eh? Tengo un grupo de hermanos en Cristo y, y oramos por las necesidades de cada uno, de lo que necesitan, por alguna enfermedad, para, para recibir una palabra de aliento, para recibir una palabra de esperanza. Así que lo que quieran escribir ahí en el comentario sea de bendición y lo estaremos recibiendo. Este, Así que bueno, hoy es un lindo fin de semana, va a tocar, así que espero que lo disfruten en familia, los que están en familia. Estamos orando también por todas las personas que tienen, eh, les ha dado COVID positivo, así que les pedimos que tengan fe, que fortalezcan su fe en Cristo, que Cristo tiene el control de todas las cosas y Él está al tanto de lo que acontece en estos tiempos. Así que vamos a cantar una alabanza, una, una alabancita, vamos a cantar como siempre. Así que bueno, espere que estamos acomodando acá la música. Así que bueno, me alegro que estén bien, que estén todos bien. Así que bueno, vamos a cantar, Señor. Eh, en el nombre de Jesús vamos a hacer una oración. En el nombre de Jesús te damos gracias por este día, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por el privilegio que me das, Señor, de dar una palabra para para que aquellos corazones reciban, Señor, en sus casas, Señor, reciban en sus corazones esta palabra de aliento, de fe, de esperanza, Señor, que sepan que tú eres un Dios vivo, un Dios que todo lo puede, que nada es imposible para ti, Señor, así que te damos gracias por este tiempo, gracias por este momento que tú nos das, Señor. Así que te vamos a hacer una alabanza en tu honor, Señor, en el nombre de Jesús, y a ti vamos a cantar en el nombre poderoso de Jesús. Ahí vamos, ¿eh? El estanque en mi ser, úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. En
encuentra mi escondite. Alcánzame si huyo, oh Señor. Inúndame con tu amor, ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como Padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Amas como Padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Vuélveme, oh ven Señor. Gloria a Dios. Bueno, espero que les guste. Vamos a la palabra. En Gálatas, como dijimos, 4:21, la alegoría de Sara y Agar. Y dice así, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén
Y bueno, vamos a ponernos un poco en contexto con esta epístola de Gálatas. Estuvimos viendo en estos sábados, en el capítulo 1, vimos cómo Pablo defendía el Evangelio, su apostolado, les decía cómo se habían dejado pervertir por los falsos maestros, les predicaban otro evangelio diferente al que él les predicó, y él decía que la palabra dice que el que predica otro evangelio es anatema, es maldito. Eh, eh, Pablo les decía que él con el Evangelio está para agradar a Dios y no a los hombres. Y les decía de cómo había recibido la enseñanza por revelación de Jesucristo y se pasó 3 años en el desierto. En el capítulo 2, Pablo les dice que sube a Jerusalén por revelación para aclarar el Evangelio que predicaba, y les volvió a decir que había falsos hermanos, escondidos entre ellos, esos murmuradores, ¿no?, que a veces hay en las iglesias, que los querían confundir y les decían que entre otras cosas se debían circuncidar y adoptar costumbres de la ley. Y Pablo les decía que él predicaba el evangelio de la incircuncisión y Pedro el de la circuncisión, y que era el mismo evangelio. En el versículo 8 de ese capítulo 2 dice: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. El que actuó en este caso es Jesucristo, ¿no? Tuvo reconocimiento por la gracia que le fue dada. Ese reconocimiento lo tuvo por Jacob, por Cefas y por Juan, quienes le dieron la señal de compañerismo. Así él con Bernabé predicaban a los gentiles y ellos a los judíos. También en ese capítulo se hace notar el confrontamiento que tuvo Pablo con Pedro, que lo trata de hipócrita, y así Pedro arrastraba a otros judíos como Bernabé, porque se juntaban con los gentiles a comer, pero cuando vieron a los judíos se apartaban, pensando en el qué dirán. Y Pablo les decía que no están conforme a la verdad del Evangelio. Y Pablo le dice a Pedro: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Eso está en el versículo 14 del capítulo 2. Y Pablo en ese capítulo, en el capítulo 2, en el versículo 20, Pablo resume cómo sentía él el Evangelio, cómo lo vivía. Y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el capítulo 3, Pablo les dice que por qué se han dejado fascinar, endulzar los oídos como podríamos decir, y les dice que todo lo que él les predicó por el Espíritu Santo e hizo maravillas entre ellos, lo hizo, les pregunta ellos, él lo hizo por las obras de la ley o por el oír con fe. Y ahí les habla de la fe de Abraham, de las promesas que le hizo Jehová, de lo justo y de la obediencia de Abraham. Y por eso hay en la palabra dice: en ti serán benditas todas las naciones, lo que le prometió Jehová a Abraham. Entonces, por gracia somos salvos. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y nuestra fe tiene que estar puesta en Él, porque Jesús es simiente de Abraham. Y de esa fe de Abraham que nos fue dada a través de Cristo, y todos somos hijos de Dios. Si aceptamos a Dios en nuestro corazón, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si ponemos la fe en el Cristo resucitado. Pablo les dice en los versículos 28 y 29 de ese capítulo 3: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y acá Pablo, a través de esta alegoría, ¿no?, que leímos,
que es un conjunto de metáforas, les enseña a los Gálatas y nos enseña a nosotros si quieren vivir bajo esclavitud o ser libres. Y les dice, ¿no? Entre otros versículos, unos versículos anteriores, que Cristo los redimió, los perdonó para que recibiésemos la adopción de hijos. En el versículo 7 de ese capítulo 4 dice así: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Y les dice que siendo conocidos por Dios, ¿por qué quieren volver atrás a lo viejo? Entonces, en el versículo 9 encontramos que Pablo les dice: ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, ellos escuchando a los judaizantes que los querían confundir con el Evangelio, como que querían, si ya habían aceptado a Cristo, si ya habían aceptado el Evangelio que Pablo les habría predicado, ¿por qué querían volver atrás? Entonces, Pablo les dice, en el versículo 11, Pablo les dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Este es un capítulo, el 4, donde Pablo expresa sus sentimientos, en algunos puntos su tristeza de cómo, de haberles predicado tanto tiempo el Evangelio, ellos por gente que los quería confundir, se querían apartar, querían volver a la vieja vida, ¿no? Como decimos. Y les dice, y les dice, por mí se hubieran sacado los ojos para dármelos. Y se pregunta, ¿me hice enemigo de ustedes por decir la verdad? A veces nos pasa, ¿no? Que uno, al dar una palabra, al decir una palabra, o a veces uno se hace enemigo, porque yo, por lo menos desde mi punto de vista, desde lo poco que uno estudia o lo poco que uno va entendiendo el Evangelio, a veces el Evangelio no es, por eso Pablo dice que no está para agradar a los hombres. El Evangelio no es para, para, para mentir, como decimos nosotros, para enroscar la víbora, para engatusar, para ese tipo de cosas. El Evangelio es la verdad, es lo que Cristo quiere que nosotros vivamos, y hay muchos que no quieren vivir como Cristo nos pide que vivamos según la palabra, ¿no? Entonces, Pablo está como entristecido, como angustiado de todo el tiempo que le venía predicando. Calculemos que en esta carta de Gálatas él hizo su primer viaje misionero y volvió después de 14 años. O sea, volvió después de un tiempo y estaban, como decimos nosotros, con un pie afuera y un pie adentro, porque vinieron los judíos que, si bien que se hacían como que aceptaban el Evangelio, pero que les decían que a pesar de que está bien aceptar a Cristo, pero que se tenían que circuncidar, tenían que tomar costumbres de la ley. Entonces, los Gálatas se veían confundidos, como que no creyeron lo que Pablo les decía. Y Pablo les venía a decir que él vino a predicar el Evangelio. El Evangelio le fue dado por revelación de Jesucristo. Por eso estuvo esos 3 años en el desierto, ¿no? Y Pablo sentía el Evangelio, lo vivía el Evangelio como Cristo se lo había revelado. Entonces, en los versículos 19 y 20 de este capítulo 4, Pablo les expresa su sentimiento y le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea, él se sintió como un poco desilusionado, ¿no? Un poco entristecido por cómo se dejaban confundir. Y con esta alegoría, Pablo les dice
que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, que era Agar, y otro de la libre, que era Sara. Uno es de la carne, que es Ismael, y otro de la promesa, que es Isaac. Porque si recordamos, Jehová le prometió a Abraham que iba a tener descendencia y que Sara iba a tener hijo, y que Abraham le decía que cómo iba a ser, que era mayor y que era quien no iba a poder. Pero bueno, Jehová cumple la promesa y le da ese hijo de la promesa, que es Isaac. Entonces, si Isaac le dice es el hijo de la promesa, esa es nuestra promesa. Por fe tenemos que tomarla como la fe de Abraham. Si somos hijos y herederos, somos hijos de la promesa. Entonces acá en la palabra dice en Génesis 21, del 9 al 12, que es un poco lo que habíamos leído acá, en el versículo 30, dice, en el versículo 29, perdón, dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, era Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, era Isaac, así también ahora. Así también los perseguían. Él quería hacer entender que los judíos, esos que querían confundirlo, venían persiguiendo, ¿no?, a los cristianos, a los evangélicos, para confundirlos. Entonces, la palabra en Génesis 21, 9 al 12 dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque Isaac te será llamada descendencia. Isaac es el hijo de la promesa, representa al creyente, al que ha sido justificado en Cristo y es libre para amar y servir a Dios. Mientras que Ismael es el hijo de la carne, lo planificado, representa al legalista que está bajo la ley y es su esclavo para servirle y buscar su justificación en su obediencia a ella, ¿no? En su obediencia a la ley, justificarse por la ley, como decíamos. Entonces, ¿qué nos quiere decir Pablo con esta alegoría? Somos hijos de Dios y también herederos por medio de Cristo, porque al echar fuera la esclavitud somos libres en Cristo, libres de nuestros pecados, libres de toda esclavitud, porque Cristo mora en nosotros y nos hace libres. En 2 Corintios 3:17 dice así, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hasta aquí la palabra, y bueno, nos deja la enseñanza que es lo que pasa un poco ahora, ¿no? A veces por creernos que nosotros vamos a la iglesia y cumplimos todos los domingos, eso es lo que estaría dentro del marco de la ley, ¿no? De la legalidad. Uno va a la iglesia, cumple con su ofrenda o cumple con su diezmo, los que lo dan por voluntad, cumple con leer una palabra, pero después sale de la iglesia y hace otra cosa. Entonces se piensa que con eso ya cumplimos. Y nosotros hay que tratar de, como decía Pablo, ¿no? En ese versículo 20, ¿no? Del capítulo 2, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tenemos que vivir con Cristo en nuestro corazón, con Cristo en nuestra vida. Tenemos que crucificarnos con Cristo, tenemos que vivir el Evangelio de ese modo. Si no, nos estamos mintiendo a nosotros mismos, nos mentimos a nosotros mismos. No sé si ustedes están viendo la serie de Jesús, y ustedes más o menos ahora lo ven, el sacerdote
cómo el Caifás, ¿no? Que es el sumo sacerdote, cómo te exige a vivir en la ley y él hace otra cosa. Él hace, les dice a la gente que hay que vivir en la ley porque la ley de Moisés, porque la ley de Moisés, y él hace otra cosa. Y se ve reflejado, eso se ve reflejado en, en cuando a la mujer esta que comete adulterio, la quieren apedrear, ¿no? Porque era la ley que tenía que morir apedreada. Aparece Jesús y les dice, aquel que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, y no tira a nadie la piedra. Quiere decir que nadie estaba cumpliendo con la ley. Porque si hubiesen cumplido con la ley, como corresponde esa ley que Jehová le dio a Moisés, seguramente le hubiesen tirado la piedra. Pero nadie tiró la piedra. ¿Por qué? Porque no cumplían con la ley. Entonces, hablan de la ley, uno se ampara en la ley en algunas cosas, como pasa ahora en la realidad, ¿no? Hay leyes y nadie las cumple. Y uno piensa que hace las cosas bien y no hace las cosas. Por atrás hace otra cosa. Y es un poco, esta alegoría es un poco eso, ¿no? Por eso dice que Isaac es el hijo de la promesa, que representa al creyente, al que ha sido justificado en Cristo y que es libre para amar y servir a Dios. Porque Isaac fue la promesa que Jehová le dio a Abraham y que en él iba a haber descendencia. Por eso Abraham es el padre de la fe, Isaac y Jacob, los tres que son descendientes directos de Abraham, se movieron por fe con Jehová. Por fe se movieron. Entonces eso es lo que nos pide a nosotros. Nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios. Fuimos perdonados nuestros pecados porque Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que creer por fe en Cristo, porque Cristo es simiente de Abraham. Así que espero que les haya gustado la palabra. A mí me gustó, me fascinó esta alegoría. Es una linda comparación para saber diferenciar la esclavitud de lo libre que queremos ser en el Evangelio. Así que espero que sea de bendición, que llegue a las personas que puedan tocar su corazón, aquellos que necesitan de esta palabra y entender que en el Evangelio tenemos libertad, pero también tenemos que caminar de acuerdo a como dice la palabra. Yo siempre hablo con mi mamá, y que mi mamá hace muchos años que está en el Evangelio, y hablo a veces con un hermano, con Julio, y siempre digo que no hay otra forma de estar en el Evangelio que no sea cumpliendo la palabra. Es de la única manera que estamos cubiertos con Cristo. Si nosotros cumplimos la palabra, vamos a tener la certeza de que Dios está con nosotros, porque es así. Por eso yo siempre digo que la prosperidad tiene que ser del alma. Si Dios nos prospera el alma, nos fortalece la fe, nos fortalece el alma, nos da esa, valga la redundancia, esa fortaleza para soportar todo lo que tengamos que soportar. Pero a través de esa prosperidad del alma, las cosas van a venir por añadidura. Todo lo que nosotros deseamos, que Dios sabe lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos, esas cosas van a venir por añadidura, porque estamos prosperados en el alma. No tenemos que pedir prosperación de cosas materiales, porque si no nos vamos a aferrar a lo material. La prosperidad tiene que venir en el alma de cada uno. Así que espero que sea de bendición esta palabra. Le doy gracias por estar ahí todos los sábados. Agradecido estoy de corazón de escuchar esta palabra. Yo lo hago de corazón porque es lo que Dios puso en mi corazón, y lo hago de corazón para Dios y para aquellos que quieran escuchar. Así que nos estamos viendo, si Dios quiere, el sábado que viene a las 18 horas en Palabras Cristianas. Dale el blanco. Los amo con el amor de Cristo y nos estamos viendo.
Dios los bendiga mucho y nos vemos el sábado que viene. Bendiciones.